típico de una célula eucariota, se diferencian de los virus en que sí tienen vida, aunque recuerden que las bacterias pueden tener cosas en común con los virus, ¿no? Por ejemplo, el hecho de causar enfermedades, ¿no? Ser parásitas, algunas también son parásitas, ¿ya? Bien, entonces, las células procariotas carecen de núcleo o de membrana nuclear llamada carioteca. ¿Sí? Como te dije, su material genético lo tienen disperso en su citoplasma. En cambio, las eucariotas tienen un núcleo en el cual están guardando el material genético. ¿Ya? ¿Qué más? El ADN que presenta una célula procariota es bien sencillo y pequeño nada más. Es un ADN que tiene forma circular, ¿no? Está en forma circular y se le llama ADN desnudo también. ¿Por qué? Porque carece de unas proteínas que se llaman histonas, y esas proteínas histonas se encuentran presentes en las células eucariotas, no en las procariotas, ¿ya? Y las histonas son proteínas que acompañan al ADN. En las células eucariotas, obviamente, ¿no? En las procariotas, no. Simplemente es un ADN circular y se acabó la historia, ¿ya? Muy bien. Algo interesante también es que no tienen organelos. Las procariotas no tienen nada prácticamente dentro. Solo tienen el citoplasma, el coloide celular. Tienen algunos ribosomas. ¿Qué más? Tienen algunas sustancias de reserva. Ya cuando veas el dibujo de la célula procariota te vas a dar cuenta de que no tienen prácticamente nada dentro del citoplasma, ¿ya? No tienen organelos. Y los organelos que vas a encontrar, por ejemplo, en las eucariotas, son las mitocondrias, los cloroplastos, los lisosomas, las vacuolas, cosas como esas no encuentras en la célula procariota. ¿Ya? En la procariota nada más encuentras sus ribosomas ahí, sus plásmidos, etc. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Muy bien, ahí están las amigas células procariotas. ¿Ya? Ahí está, mira. ¿Sí? Muchas de ellas tienen esta colita que se le llama flagelo, pero no todas, ojo. Entonces, algunas tienen estos pelitos que están en su superficie, ¿ya? Y por dentro, acá lo tienes, ¿no? En el citoplasma está el material genético, ¿no? Y disperso en el citoplasma, no está dentro de una envoltura, nada que ver, simplemente está ahí, ¿ya? Disperso, ¿ok? Por acá tienes ahí un dibujito de la célula procariota y esto es interesante. Miren, los únicos procariotas conocidos son las bacterias, ¿ya? Si hablamos de célula procariota, nos estamos refiriendo a las bacterias. Y tú sabes, o bueno, si no lo sabes, ahora lo tienes que conocer, de que las bacterias se agrupan dentro de una clasificación llamada el reino Monera. ¿Está bien? O sea, si nosotros estudiamos a las células procariotas, prácticamente estamos estudiando a las bacterias y por ende estamos analizando el tema de reino Monera. ¿Ya? ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito la estructura bacteriana, ¿sí? Recuerda que las bacterias en general tienen cosas en común, ¿sí? Por ejemplo, las siguientes partes. Mira, normalmente acá encontramos 5 o 4 estructuras que todas las bacterias o la gran mayoría tienen, ¿ya? Y una quinta que es un poquito facultativa, es decir, que solo algunas bacterias van a presentar. Voy a mencionarlas, mira. Por ejemplo, la número 1, que está en rojito acá, mira, está en rojito, se le llama pared celular. La pared celular está presente en prácticamente todas las bacterias, excepto un grupito que lo vamos a ver al final, ¿ya? El número 2, luego de la pared viene la membrana celular, la membrana plasmática, ¿ya? La membrana. Bien, toda bacteria tiene membrana, eso sí. Tercero, todo el contenido se llama citoplasma. Toda célula tiene citoplasma, es algo clásico, ¿ya? Y por último, la cuarta estructura que está acá es el material genético de la bacteria. Y este material genético es el nucleoide, ¿no? Ocupa un lugar dentro del citoplasma y ese lugar o región se llama nucleoide, ¿ya? Y la quinta parte, acá está afuerita, son estructuras variables, es decir, aquellas que solo están presentes en algunas bacterias. Algunas bacterias pueden tener estas estructuras variables y otras no. Correcto, son estructuras facultativas, ¿ya? Por ejemplo, el flagelo. El flagelo, algunas bacterias tienen flagelo, no todas, por si acaso, ¿ah?
Las fimbrias, estos pelitos. Algunas bacterias tienen fimbrias, otras no. Correcto. La cápsula, que es esta capa que está cubriendo a la pared celular. Algunas bacterias tienen cápsula, otras no. Las esporas, algunas bacterias forman esporas, otras no. ¿Me entiendes? O sea, son estructuras facultativas y estas estructuras les dan ciertas ventajas pues a las bacterias. Por ejemplo, el flagelo permite que esta bacteria se pueda mover. La fimbria permite de que esta bacteria pueda adherirse a superficies. La cápsula permite que esta bacteria gane resistencia y pueda defenderse o pueda camuflarse de los neutrófilos que pueden atacarla, ¿no? Las esporas es una estructura es un último recurso que las bacterias utilizan para sobrevivir a condiciones adversas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces, vamos a revisar un poquito acerca de cada uno de los componentes de la estructura bacteriana, ¿ya? Y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Mira, 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 mira. Ahí está. Ahí está mi amiga la bacteria, ¿sí? Y yo lo que estoy analizando es de afuera hacia adentro, ¿ya? De afuera hacia adentro. Acá la letra A, por acá está la letra B, la letra C, D, E, F, por acá está la G, H, I y J, ¿ok? Vamos a analizar de afuera hacia adentro, pero guíate por los colores. Por ejemplo, A, H, I y J son estructuras variables, ¿correcto? B es la pared celular. C, acá está, es la membrana, ¿correcto? D, E y F forman parte del citoplasma. Y G es el nucleoide, ¿ya? Entonces quiero que más o menos te ubiques por los colores para que te puedas guiar un poquito mejor, ¿vale? Listo. Entonces revisemos un poquito acerca de la primera estructura que está acá en la letra A. Esa estructura es una estructura variable, ¿sí? Y no todas las bacterias presentan cápsula, ¿correcto? Cápsula, ¿ya? Bueno, en esta parte te describe un poquito el nombre de cada una de esas estructuras. Por ejemplo, A se llama cápsula, B se llama pared celular, C es la membrana, D es el citoplasma, E son los ribosomas, F es esta cosita que ves acá, es el plásmido, G es el nucleoide, H es la fimbria, I es el flagelo y J es la espora. Es decir, vamos a estudiar 2, 4, 6, 8, 10 estructuras bacterianas. O sea, al final de la clase tú tienes que más o menos defenderte cuando se trate de partes de una bacteria. Tienes que saber para qué sirve cada parte de la bacteria, o cuál es su función y de qué está compuesta, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos pues con la cápsula, la letra A, es la cápsula. Bueno, recuerda que la cápsula, como está acá en negrito, son estructuras variables, no todas las bacterias tienen cápsula, no todas son encapsuladas, ¿ok? Y está constituida, es una capa mucosa, es como una gelatina que está por fuera de la bacteria, ¿no? Está constituida de polisacáridos, ¿no? Polisacáridos, ¿ok? Esta cápsula le da una capacidad especial a la bacteria. Aquella bacteria que es encapsulada o que está protegida por una cápsula tiene resistencia o protección contra la fagocitosis, ¿ok? Tiene protección contra la fagocitosis. Profe, ¿qué es la fagocitosis? Es un proceso en el cual los glóbulos blancos, llamados neutrófilos, se comen a las bacterias que pueden infectar el cuerpo, que pueden ingresar al cuerpo, ¿ok? Entonces, la fagocitosis es un mecanismo de defensa, ¿ya? En el cual un neutrófilo se come a una bacteria para eliminarla. Obviamente, esa bacteria tiene que ingresar al cuerpo, ¿ya? Entonces, si una bacteria es encapsulada, entonces el neutrófilo, por más que quiera fagocitar a la bacteria encapsulada, no va a poder hacerlo. Y esto de acá permite que esta bacteria sea mucho más resistente al sistema inmunológico y puede causar muchos problemas en el interior del cuerpo, ¿ya? Entonces, mira, ahí están las bacterias encapsuladas. Esta es una fotito de microscopía, ¿ya? Entonces, así se ven al microscopio, ¿no? Ahí está una capa un poquito gelatinosa por fuera de la bacteria, ¿ya? Entonces, como te digo, mira, si una bacteria ingresa al cuerpo y esa bacteria tiene cápsula, entonces cuando el neutrófilo venga a destruir a la bacteria, por más que este neutrófilo quiera alimentarse de la bacteria, quiera englobarla, fagocitarla, no va a poder hacerlo, porque tiene cápsula, ¿entiendes? Tiene cápsula. Si quiere envolverla, no lo va a poder.
porque a la bacteria la protege su cápsula, ¿ya? Se encuentra con la bacteria encapsulada y lo va a intentar envolver, lo va a intentar fagocitar, pero no va a poder, ¿ya? Y la bacteria se va a ir feliz y contenta y a seguir infectando. ¿Qué es el neutrófilo? Buena pregunta. El neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco que está circulando por la sangre, ¿no? Está circulando y está destruyendo cualquier bacteria que pueda haber ingresado al cuerpo. Correcto. Son los neutrófilos los que salen cuando tú te haces un cortecito, te haces una herida, ¿no? Tú sabes que las heridas son puerta de entrada para bacterias, ¿sí o no? Entonces las bacterias conforme ingresan pueden infectar. Entonces ahí, en las heridas, la primera línea de defensa que uno tiene son los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos salen con todo y se comienzan a pelear literalmente contra las células bacterianas, ¿ya? ¿Y cómo destruyen a las bacterias? Fagocitando, ¿correcto? Y cuando uno se hace herida, si esa herida se infecta, al final se forma la famosa pus, ¿no es cierto? Y la pus no es más que el campo de batalla lleno de cadáveres de bacterias y cadáveres de neutrófilos, ¿no? Se han peleado, ¿ya? Literalmente en la herida, ¿ok? Muy bien. Entonces, no olviden que el neutrófilo es un glóbulo blanco, un leucocito, y es una célula de defensa, ¿ok? Muy bien. Listo. Entonces, acá lo tienes. Mira, para explicarte un poquito mejor esto, cuando las bacterias ingresan a tu cuerpo, ¿sí? Ingresan al cuerpo a través de una herida, a través de los alimentos, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de cómo una bacteria puede ingresar. Entonces, tu sistema inmunológico como que reconoce la amenaza, ¿no? Reconoce la amenaza y comienza a comienza a atacar a las bacterias. Una forma de ataque que tiene el sistema inmunológico es produciendo anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos marcan a las bacterias, como que se unen a las bacterias y las están marcando, ¿no? Es como que las marcan y ya las dejan listas para que venga una célula, en este caso un neutrófilo, y se coma a la bacteria y la destruya, ¿ya? Pero a pesar de que la célula bacteriana encapsulada es marcada por los anticuerpos, de todas maneras el neutrófilo no va a poder comerse a la célula bacteriana encapsulada. Y esta va a estar feliz de la vida siguiendo infectando el organismo, ¿ya? Y es recontra peligroso estas bacterias encapsuladas, ¿ya? Son bien fastidiosas y pueden ocasionar la muerte. Por ejemplo, acá te doy un caso. Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Conocido como neumococo. Es una bacteria encapsulada, ¿sí? Conocido como neumococo. Los neumococos son bacterias encapsuladas. Y este Streptococcus pneumoniae ocasiona una enfermedad que en este caso se conoce como neumonía, ¿no? Y es una bacteria encapsulada. O sea, tu sistema inmunológico no puede destruirlo así nomás. Bien complicadito, ¿no? Por eso que la neumonía es mortal. ¿Ya? Ah, ¿recuerdas que hace poquito, bueno, hace unos cuantos meses creo, estuvieron vacunando a las personas adultas, ¿sí? Contra el neumococo. Ya pues, este neumococo tiene una vacuna y hace que tu sistema inmunológico pueda defenderse mejor contra esta bacteria encapsulada. ¿Ya? Hace unos meses, como te digo, estaban colocando la vacuna contra el neumococo, ¿ya? Como protección extra, perdón, para cuando uno se pueda por X motivos, ¿no? Ser susceptible al contagio de COVID. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahí lo tienes, ¿está? Entonces la cápsula, que quede clarito, ¿eh? La cápsula es una capa y es una estructura variable, ¿no? Que no todas las bacterias tienen cápsula y las que tienen cápsula tienen una protección contra la fagocitosis. O sea, son complicadas de destruir a estas bacterias encapsuladas, ¿ya? Muy bien, ahí lo tienes, ¿eh? Uno de ellos es el neumococo, bien interesante esta bacteria, ¿ya? Seguimos, gente, seguimos. A ver, ¿qué tal nos va? Vamos a ver un poquito ahora la letra B. La letra B corresponde a la pared celular. Esto sí es pregunta de examen. La pared celular es una estructura rígida, así como en la pared de tu casa está hecha de ladrillos y cemento, por ejemplo.
La pared celular también tiene su composición. El principal componente es el peptidoglucano, ¿no? Básicamente, ¿de qué está hecha una pared celular en las bacterias? De peptidoglucano, ¿ok? El peptidoglucano, acá lo voy a poner, el peptidoglucano, ¿ok? También es conocido como la mureína, ¿sí? El peptidoglucano también es conocido como mureína. Anota ese sinónimo, por favor, ¿ah? Mureína, ¿ya? Le pongo la tilde si quieres. Ya, peptidoglucano es conocido como mureína, ¿ok? Muy bien. Esta pared celular les da protección a las bacterias, les da protección, ¿no? Protección a ser aplastadas. Es una protección más mera. Es la protección y también le da forma a una bacteria, ¿ya? Es una estructura muy resistente, muy fuerte, por eso se llama pared celular, ¿ok? Listo. Este señor, llamado Hans Christian Gram, fue un médico que descubrió o básicamente lo que hizo fue desarrollar una técnica para diferenciar a las bacterias por su color. ¿En qué sentido? Mira, te comento la historia de este señor Hans Christian Gram, ¿ya? Un gran microbiólogo. Bueno, el señor estaba en su consultorio, ¿no? En un hospital de Berlín, ¿sí? Alemania, hace el año 1830 más o menos. Bueno, eh, al consultorio de este amiguito Gram llegaron dos pacientes con neumonía, ¿sí? Con neumonía. Y como ambos llegaron con los mismos síntomas de la neumonía, a ambos este señor les dio un medicamento específico, ¿no? Ya, les dio su medicamento. Al cabo de unas semanas, Gram se enteró de que uno de los pacientes había muerto por la enfermedad, es decir, por la neumonía, y el otro se había curado. Entonces Gram se preguntó, pero ¿por qué sucedió esto? Si yo les di los medicamentos, los antibióticos necesarios como para que puedan recuperarse ambos de la misma enfermedad, que era la neumonía, ¿no? Entonces Gram analizó muestras de cada uno de los pacientes, ¿no? De uno de los pacientes y del otro. Y se dio con la sorpresa de que, al parecer, un paciente tenía un tipo de bacteria que ocasionaba la neumonía y el otro paciente tenía otro tipo de bacteria que ocasionaba también la enfermedad neumonía, ¿sí? Entonces Gram intentó diferenciar a esas bacterias. Y para diferenciar a estas dos bacterias que ocasionaban la misma enfermedad, desarrolló una técnica que básicamente se caracterizaba por aplicar colorantes, pigmentos, ¿no? Un pigmento azul llamado cristal violeta, ¿no? Y habían en su técnica, ¿no? Algunas bacterias se teñían de color azul y esas fueron llamadas gram positivas, ¿sí? Y habían otras bacterias que no se teñían del color azul. Entonces Gram dijo, ya, ¿sabes qué? Vamos a contrastar esto, voy a aplicar un colorante rojo, ¿no? Para diferenciar a las bacterias que no se teñían de color azul. Entonces, las que se tiñen de rojo se llaman gram negativas, ¿correcto? Entonces, esta técnica de diferenciación bacteriana sirve inclusive hoy en día en los laboratorios de muchos hospitales. ¿Sí? Prácticamente en todos los laboratorios clínicos hacen esta tinción gram para diferenciar bacterias, ¿no? Ya tiene la técnica más de 150 años. Entonces, este señor logró un hito en la microbiología, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, gracias a él se conocen los organismos o las bacterias gram positivas y gram negativas. Estos dos tipos de bacterias, ¿no? Ahí está, las gram positivas se colorean de azul y las gram negativas de rojo. ¿Por qué se da esa diferencia de color? Bueno, básicamente porque ambas bacterias tienen la pared celular compuesta, de una composición diferente. Por ejemplo, las gram positivas, si uno ya lo analiza a detalle, se va a dar cuenta de que estas bacterias tienen una pared celular, o sea, el peptidoglucano es muy grueso, ¿correcto? Acá abajito te dibujo la membrana plasmática, que es lo que está debajo literalmente de la de la pared celular, ¿no? La membrana plasmática es simplemente una guía. Por encima está el peptidoglucano.
Pero esto es lo que nos interesa. El peptidoglucano en las gram positivas es muy grueso, ¿sí? En cambio, en las gram negativas, si uno observa su estructura de la pared, se da cuenta de que el peptidoglucano es delgadito, es una lámina, es bien delgadito. Y por encima de este peptidoglucano, las gram negativas, ¿qué tienen? Una membrana externa. Una membrana externa. Y es debido a esta diferencia estructural en su pared que unas bacterias se tiñen de azul, las gram positivas, y otras se tiñen de rojo, las gram negativas. ¿Ok? Es por esta diferencia estructural. Recuerda entonces que las gram positivas tienen peptidoglucano grueso, grueso. Las gram negativas tienen una capa de peptidoglucano bien delgadito, es una lámina fina nada más. Las gram positivas no tienen membrana externa, solo tienen peptidoglucano grueso. Y las gram negativas tienen una membrana externa, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia de una gram negativa frente a una gram positiva. Y obviamente el color, ¿no? Las gram positivas se tiñen de azul y las gram negativas de rojo, ¿ya? Por ejemplo, normalmente cuando uno se come un alimento en mal estado, ¿no? Un alimento en mal estado, por ejemplo, qué sé yo, un ceviche, ¿no? Preparado por una persona que realmente tiene algunos detallitos en el control de higiene al preparar ese alimento, ¿no? Un ceviche en la calle, no en carretilla, ¿ya? Tú te comes ese cevichito y lamentablemente a veces claro, en la tía Poison, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando tú te comes ese cevichito puede tener miles y miles de bacterias y esas bacterias afectan a nivel de ¿dónde? ¿De los pulmones? No, afectan al nivel del sistema digestivo, a nivel del tracto gastrointestinal. Y normalmente esas bacterias, por ejemplo, Salmonella, el Vibrio cholerae, etcétera, son gram negativas. ¿No? Cuando uno está con una infección gastrointestinal muy fuerte, le hacen un análisis puede ser un análisis de sangre, qué sé yo, ¿no? Para detectar la presencia de esas bacterias. Y una vez que se tiene la muestra biológica, en el laboratorio analizan si es gram positiva o gram negativa, con el fin de utilizar la terapia antibiótica adecuada, ¿no? Porque recuerda que los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos son utilizados, son recetados para aniquilar a las bacterias, ¿no? Las bacterias patógenas, ¿sí? Y los antibióticos tienen que ser bien específicos, sean antibióticos para gram positivas o sean antibióticos para gram negativas. En el caso común de la infección gastrointestinal, como te lo estoy comentando, por comer ese ceviche tóxico, lo normal son gram negativas. Y para estas gram negativas, el médico ni siquiera te hace un análisis a veces, ¿no? De frente te receta unos antibióticos, ¿sí? Esos antibióticos son exclusivos para gram negativos, ¿ya? Porque estos antibióticos pueden atacar la membrana externa, en el citoplasma de la bacteria, pueden inhibir o interferir con un proceso importante, etcétera, ¿no? Bueno, eso es cuando uno tiene una infección gastrointestinal. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene una infección bacteriana a nivel de la garganta, ¿no? A nivel de la garganta, que es una faringitis, etcétera, una infección bacteriana, ¿no? Lo normal es que esas infecciones sean causadas por gram positivas, ¿no? Por gram positivas. Y si te vas al médico por ese tipo de infección, lo normal es que te recomiende un antibiótico para una gram positiva, porque lo normal es que sean ocasionadas por este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, si te recetan un antibiótico para gram negativas y el bichito que te está afectando es gram positivo, entonces no tiene efecto, pues. ¿Me entiendes? No tiene efecto. Entonces, es por eso que es importantísimo conocer a estas bacterias, ¿no? A estas bacterias. En el caso de la neumonía era extraño, pues, porque una gram positiva ocasionaba la neumonía, en este caso el Streptococcus pneumoniae, y una gram negativa también ocasionaba la neumonía, Klebsiella pneumoniae. Entonces, dos pacientes fueron infectados, uno por una gram positiva y uno por una gram negativa. Gram le recetó un antibiótico para los positivos a los dos pacientes. En uno funcionó bacán porque era justo un gram positivo. En el otro no, porque era un gram negativo y lamentablemente se murió, pues. ¿Me entiendes? Es por eso
Y ese, es por eso que es súper importante, especialmente en la medicina, ¿no? Conocer a estos gram positivos y estos gram negativos. ¿Ya? Muy bien, espero que me hayas entendido más o menos la idea, ¿no? Pero lo que te preguntan a ti son las características, ¿no? Gram positivas, gram negativas. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que las negativas tienen membrana, ¿ya? Tienen una membrana extra. Muy bien. Mm, bueno, la amoxicilina más el ácido clavulánico, ¿no? Bien, aniquila principalmente a las bacterias gram positivas, ¿no? A las gram positivas. Esa mezcla con el ácido clavulánico se utiliza bastante en, ¿cómo se llama? En odontología, ¿no? Cuando te hacen ahí un tratamiento odontológico, una curación, una endodoncia, etcétera. Luego del tratamiento te recetan, ¿no? Amoxicilina más ácido clavulánico, etcétera, ¿no? Como antibiótico. ¿Ok? Muy bien, principalmente para gram positivas. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La membrana celular, es lo que nos corresponde en la letra C. Mira, la membrana celular es una típica membrana, ¿sí? Membrana celular es algo que tiene que ser cultura general para ti y tienes que saber la composición de la membrana celular. Por ejemplo, estas membranas están hechas de fosfolípidos, ¿no? Dos capas. Acá hay una arribita y abajo hay otra. Dos capas de fosfolípidos. Por lo tanto, la bicapa es una bicapa de fosfolípidos, la membrana celular bacteriana. Pero lo que lo diferencia básicamente de las eucariotas es que no tiene colesterol, ¿no? No hay colesterol al interior de esta bicapa, ¿no? Es una característica. Bueno, algo curioso, además, que no se observa en esta imagen de la bacteria, es que la membrana, que es esta capa verdecita que ves, tiene unos pliegues internos. No sé si los puedo dibujar acá. A ver, tiene unos pliegues, ya imagínate, por acá tiene unos pliegues internos, ¿no? O sea, la membrana como que se está plegando hacia adentro de la célula, ¿no? Esos pliegues se les llaman mesosomas, ¿ya? Se les llama mesosomas, ¿ok? Y hay dos tipos de mesosoma, un mesosoma del lateral y un mesosoma del tabique. Ambos cumplen funciones vitales para la bacteria. Por ejemplo, el mesosoma lateral se encarga de producir energía, se encarga de realizar la respiración celular, ¿no? Mediante la producción de ATP, producción de energía, ¿ok? Esa función que es llevada a cabo en las mitocondrias de las células eucariotas, ¿no? Esa función, ¿ya? Pero la bacteria no tiene mitocondrias, pues. Como no tiene mitocondrias, alguien tiene que cumplir esa función de generar energía. ¿Y quién cumple la función? El mesosoma lateral. ¿Y qué es el mesosoma? Es un pliegue de la membrana celular bacteriana, ¿ya? Muy bien. Por otra parte, el mesosoma del tabique se encarga del proceso de división bacteriana. Ahorita te lo explico mejor, fíjate. Los mesosomas sirven de punto de unión al ADN bacteriano. Esto sirve para la división bacteriana, ¿ok? Punto de unión para que se separen bonitos el cromosoma bacteriano. Y también los mesosomas contienen enzimas exactamente para realizar la fosforilación oxidativa, el cual es un proceso de la respiración celular que permite fabricar o sintetizar ATP. ¿Y qué es el ATP? La energía, ¿no? Permite fabricar energía. Exactamente la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para explicarte un poquito acá el primer punto de la unión al ADN bacteriano, acá lo tienes, ¿no? Cuando una bacteria se divide, ¿no? Se divide, su cromosoma, o sea, su ADN circular, ¿no? Se tiene que dividir también, se tiene que dividir en dos. Y para poder dividirse, el ADN se ancla al mesosoma. Acá está, a la zona de unión, que es el mesosoma del tabique. Ahí se separa, ¿no? Se divide, se separan en dos, ¿no? Ahí está. Y al final la bacteria puede repartir equitativamente su ADN bacteriano, su cromosoma bacteriano. ¿Ok? Por eso digo que sirve de punto de unión al ADN bacteriano, el mesosoma del tabique. Y es por eso que acá dice división bacteriana, porque realmente es súper importante para la división bacteriana. ¿Ya? Profe, ¿qué pasaría si no hubiera mesosoma del tabique? Este ADN no se podría anclar a la membrana y finalmente se duplica en el citoplasma y al final la repartición puede ser inequitativa y una bacteria puede llevarse los dos cromosomas y la otra quedarse sin nada. Eso sería terrible y fatal para las bacterias. ¿Ya? Muy bien. Listo. Espero que me estén entendiendo, ¿ah?
D, citoplasma. Citoplasma de las bacterias es común y corriente, es un coloide, ¿no? Un coloide, una sustancia coloidal, así como el gel, ¿ya? Es como un gel, pero que no tiene organelas y tampoco tiene citoesqueleto, ¿ya? Lo principal, no tiene organelas celulares, como una mitocondria, un cloroplasto, un lisosoma, una vacuola, un glioxisoma, un peroxisoma, etcétera, ¿ya? Bien, dentro del citoplasma, o sea, la parte interna, tú vas a encontrar ribosomas, plásmidos, sustancias de reserva, ¿ya? Solo vamos a trabajar a los ribosomas y a los plásmidos. Las sustancias de reserva no son tan preguntados, ¿no? En los exámenes de admisión. Sí, pero te comento, ahí las bacterias pueden tener granos o gránulos de almidón en su citoplasma, ¿no? Como sustancia de reserva. Gránulos de fosfato también, gránulos de volutina, etcétera, ¿no? O sea, son sustancias que las bacterias a veces almacenan en su citoplasma, ¿ya? Muy bien. Veamos un poquito acerca de los ribosomas. Los ribosomas, acá los tienes, ¿no? Tú ya sabes, yo ya te expliqué cuando vimos Dogma de la biología, ¿te acuerdas? Los ribosomas son organoides celulares, o sea, estructuras que cumplen la función de sintetizar proteínas, ¿sí o no? Mediante un proceso llamado traducción. Te acordarás de Dogma de la biología, ¿no? En la traducción, los ribosomas leen el ARN mensajero junto con los ARN de transferencia que vienen por acá, se fabrican las proteínas, ¿no? Bueno, los ribosomas constan de dos subunidades, una mayor y una menor. Y las bacterias tienen sus ribosomas, ¿ok? Estos ribosomas bacterianos se encargan de la síntesis de proteínas. Pero algo curioso, ¿no? Es ver un poquito el tamaño de los ribosomas bacterianos, ya que un ribosoma bacteriano normalmente tiene el tamaño de 70S, ¿sí? Y su subunidad mayor y su subunidad menor tienen las medidas de 50S y 30S, ¿ya? No te vayas a marear porque piensas que 50 y 30 da 80. En este caso, esta S representa el índice de sedimentación, ¿ya? Es una velocidad y acá le sacan una especie de velocidad promedio y exactamente no es la suma, ¿ya? Por eso se dice subunidad mayor 50, subunidad menor 30 y el ribosoma completo, es decir, las dos subunidades, tienen una velocidad promedio de sedimentación de 70S. ¿Ok? Listo. Muy bien. Recordar este numerito, porque a veces te preguntan y a uno lo puede confundir, ¿no? El ribosoma bacteriano mide 70S. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Entonces, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Borramos eso de ahí y continuamos. ¿Ya? Siguiente. A ver, estamos revisando un poco la estructura bacteriana. ¿Eh? No te estés mareando, ¿ok? Vamos a ver el plásmido, la estructura F, el plásmido, esta cosita, ¿no? Tú te acordarás que acá este fideo que ves acá al medio en rojito, es la letra G, es el nucleoide, ¿sí o no? Y esto de acá es el ADN bacteriano. Al costadito encontramos F, que es el plásmido, que también es ADN, ¿sí? Es ADN, ¿ok? Es ADN, pero extracromosómico, es decir, que no pertenece al cromosoma de la bacteria. O sea, no pertenece a este cromosoma como tal, a este ADN circular de la bacteria, ¿no? Es como que le han hecho bullying al pobre plásmido y ahí está un costadito, ¿sí? Pero este plásmido es súper importante en el caso de las bacterias que lo posean. Este plásmido eh, genera resistencia contra los antibióticos, ¿sí? Una bacteria que tiene plásmido es resistente contra antibióticos, ¿ya? Contra algún tipo de antibiótico en específico, ¿sí? Porque el plásmido, recuerda que es ADN y tiene un gen de resistencia a antibióticos, ¿ok? Tiene genes, en este caso yo he puesto uno nada más, gen de resistencia a antibióticos. Puede ser el antibiótico ampicilina, tetraciclina, amoxicilina, qué sé yo, ¿no? Hay varios antibióticos, ¿sí? Hay una familia tremenda de antibióticos, ¿ok? Y estos plásmidos tienen genes de resistencia a antibióticos. O sea, una bacteria que tenga plásmido es resistente a un antibiótico, o a varios, quién sabe, ¿no? Muy bien. Entonces, gracias a los plásmidos es que las bacterias pueden agarrar como juguetes a los pobres antibióticos, ¿no? Ok.
Mira, por acá. Te voy a explicar este procedimiento o este proceso muy interesante y que ocurre solamente en las bacterias. ¿Ya? En las bacterias. Este proceso se llama la conjugación. Y estate atento, ¿ah? Mira, normalmente una bacteria que es resistente. Tenemos dos bacterias, ¿ya? Una que es resistente y la otra que no es resistente. ¿Y cómo yo sé cuál es resistente, profe? La que tiene plásmido, pues. Acá está, la que tiene plásmido es resistente. Y ahí esta parte, esto que ves en rojito, es el ADN el ADN, perdón, cromosómico, ya el cromosoma bacteriano. Bien, la resistente tiene plásmido y la no resistente no tiene plásmido. Entonces, como que las bacterias son bien solidarias, ¿sí? Y esta bacteria resistente le va a transferir su plásmido a la otra bacteria no resistente. Y para hacer esta transferencia de plásmido, la bacteria resistente va a generar acá un pelo, ¿no? Un pelo o pili se le llama, ¿ya? Pili sexual se le dice, ¿ok? Este pili sexual va a crecer y ¡fua! Va a atravesar a la otra bacteria, ¿ok? Y ahora sí van a estar en contacto, ¿me entiendes? Ahí está. Una vez que entran en contacto las dos, es decir, el pili conecta las dos bacterias, esta bacteria resistente, ¿qué va a hacer? Va a duplicar su plásmido. Va a duplicar su plásmido y va a entregarle una copia del plásmido a la otra bacteria que era no resistente. Finalmente, el pili se rompe o se acorta cuando ya termina la replicación, ¿no?, del plásmido, y al final, ¿qué es lo que uno obtiene? Dos bacterias resistentes. ¿Me entiendes? Dos bacterias resistentes. O sea, antes tenías una, ahora tienes dos. Se complica la cosa, ¿sí o no? Y la resistencia, o sea, se puede transferir de una bacteria a otra. A este proceso se le llama la famosa conjugación, ¿ya? Mediante la conjugación, las bacterias resistentes pueden transferir sus plásmidos a otras bacterias no resistentes. Y esto hace que las bacterias rápidamente puedan ganar resistencia, ¿ok? Y este es un problema serio hoy en día para la salud eh, de las personas, ya que muchas bacterias que hace 50 años con un solo antibiótico las aniquilabas, ahora han ganado resistencia, pues. Y el problema ahorita es que las bacterias están así, como en esta imagen, ¿no? Agarrando como a saco de boxeo a los antibióticos. Y para aniquilar a una bacteria ya no se necesita un antibiótico. Se necesitan 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la bacteria que ocasiona la tuberculosis, ¿no? El famoso bacilo de Koch es la bacteria que ocasiona la tuberculosis. Es una bacteria es una bacteria MDR, ¿no? Es una bacteria MDR. Las MDR se les llaman multidrogo resistentes, es decir, son resistentes a múltiples antibióticos, debido a que tienen sus plásmidos, ¿no? Y estas bacterias, como la MDR, ¿no?, la tuberculosis, no pueden ser aniquiladas rápidamente con un solo antibiótico. Se necesita una batería de antibióticos, 6, 7, 8, etcétera, y por un tiempo prolongado. Un paciente que ha tenido tuberculosis ha estado en tratamiento 6 meses, un año, y si la tuberculosis es muy resistente, 2 años tranquilamente de estar tomando sus antibióticos a diario, religiosamente, de lunes a domingo, ¿ok? Y es básicamente porque esta bacteria es resistente y así nomás no se las puede aniquilar, ¿ok? Bien, a ver, profe, ahora los bacteriófagos se van a usar como antibióticos. Sí, pero esa tecnología no es que ya esté disponible ahorita mismo en el 2020. Se está investigando, claro que sí. Ya se conocen mucho acerca de los bacteriófagos y se sabe que pueden atacar a las bacterias, ¿no? Y podrían destruirlas, pero se necesita mucha más investigación y años de experimentar, ¿no?, con estos amiguitos para poder decir que ya tenemos la tecnología y se está aplicando, ¿no? Unas 2 décadas, unos 20 años más o menos, yo creo que esta tecnología de los bacteriófagos puede estar ya disponible, ¿no? A ver, ¿cómo se llama el proceso de duplicación del plásmido? Bueno, en este caso el plásmido simplemente el proceso se llama duplicación, nada más, replicación del plásmido. Ya no tiene un nombre así bien específico. Esto de acá de conjugación
Este es el proceso de intercambio de plásmidos, ¿no? Mediante el pili sexual. Pero acá podríamos decir replicación del plásmido, ¿ya? No hay un nombre específico, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Bueno, ya sabes un poquito de los plásmidos y de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, el ser humano, ¿no? El ser humano a veces es un poquito irresponsable y consume antibióticos sin receta médica, ¿no? La automedicación, la famosa automedicación. Uy, me está doliendo el estómago, me voy a la farmacia y me compro mis antibióticos, sin antes ir al doctor. Bueno, producto de esa actitud irresponsable, lamentablemente, las bacterias han ganado resistencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Una persona consume sus antibióticos. Esos antibióticos aniquilan al 99.99% de las bacterias. Pero, ¿qué tal una de esas bacterias ha mutado y ha ganado resistencia? Y esa resistencia, esa bacteria no se queda con la resistencia, la comparte, ¿sí? Mediante la conjugación. Y luego de un tiempo, esa bacteria, ese grupo de bacterias se volvió resistente. Y ese es el detalle, pues, de que la resistencia se transmite entre las bacterias y se complica la cosa. Se complica la cosa. Y hoy en día estas MDR son bien, bien peligrosas, ¿no? Se dice, según los cálculos, ¿no? Dentro de unos 50 años, la principal causa de muerte en el mundo van a ser las bacterias multidrogoresistentes, ¿no? Ya no va a ser el cáncer, no va a ser la obesidad, etcétera. Van a ser las bacterias multidrogoresistentes, la principal causa de muerte en el planeta, ¿ya? Por eso que hoy día se están investigando nuevos mecanismos de cómo combatir a las bacterias, sea descubriendo nuevos antibióticos, sea utilizando la terapia de bacteriófagos, etcétera, ¿no? Hay mucha investigación, ¿ya? Bueno, en Perú no suena eso, porque acá la investigación está recién en pañales, como se dice, ¿no? Nuestro país no invierte mucho en investigación, por eso esto de acá no, los libros que uno lee son de otras nacionalidades, ¿no? Muy bien, listo. A ver, continuamos por acá. Bien, veamos un poquito acerca de el nucleoide. El nucleoide es este ADN circular que tiene la bacteria, ¿no? Es la región en la cual está el cromosoma bacteriano. ¿Ya? Acá está, mira. Lo que ves acá en circulitos medio celestitos, ¿no? Son los plásmidos de la bacteria, ¿ok? Muy bien, ahí está el ADN circular, ¿sí? Es el ADN circular desnudo. ¿Por qué era desnudo? Porque no tiene proteínas histonas, no tiene esas proteínas histonas. En cambio, nuestras células, por ejemplo, que son eucariotas, tienen un ADN, pero lineal, ADN lineal y está protegido o está compactado, ¿no? Unido a las proteínas histonas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? A ver, se le llama también cromosoma bacteriano, ya es el cromosoma bacteriano, ¿sí? Le llaman de esa manera también. Ok, muy bien. Ese es el nucleoide, ya no hay mucho que mencionar nada más. Lo que te pueden preguntar es lo que está en rojito, ¿no? ¿Cómo es el ADN de la bacteria? Circular y también desnudo. ¿Por qué es desnudo? Porque no tiene proteínas histonas. ¿Y qué son las proteínas histonas? Son proteínas básicas que normalmente acompañan al ADN eucariota. ¿Ok? Listo. Vamos acá a hablar un poquito de las fimbrias o llamados también pili, ¿ya? Las fimbrias o pili, ¿sí? En este caso son apéndices cortitos. Estos pelitos que ves acá, mira la letra H, esos pelitos son las fimbrias o pili. Ojo que están en color negro, acá lo he puesto de color negro porque son estructuras variables, ¿ya? No todas las bacterias tienen fimbrias, ¿ya? No todas tienen fimbrias, ¿ok? Son apéndices cortos, son como que proyecciones cortitas, pero numerosas, ¿ya? Hay un montón en el cuerpo de la bacteria, ¿ya? Son de dos tipos. Yo ya te hablé de uno. A ver, esto de acá que dice pilus es el pili, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, mira. Hay un pili ordinario o fimbria ordinaria, ¿no? Que sirve para el proceso de adhesión. Y hay una fimbria muy especial o pili especial llamado pili sexual. Este de acá que dice pilus, no sé si lo puedes leer todavía, esta cosita que está acá que se proyecta de la bacteria resistente es el pili sexual.
Y este pili sexual sirve exclusivamente para la conjugación bacteriana, es decir, ese intercambio de plásmidos o esa donación de plásmido, ese es el proceso de conjugación, pues. Y para este proceso es importantísimo el pili sexual, ¿ya? Ahí está, no te olvides. Yo te voy a explicar acerca del pili ordinario, el pili común y corriente, el que sirve para la adhesión. Adhesión es pegarse a una superficie, ¿ya? Esas fimbrias sirven como un pega-pega. La bacteria llega a una superficie biológica y se pega. Y así nomás no se va a salir, ¿ya? Entonces, esa adhesión, por ejemplo, es súper, súper importante en las bacterias que causan infecciones a nivel bucal. Por ejemplo, las bacterias que provocan la caries, ¿no? Una bacteria viene, ¿no? Una bacteria viene, ¡fua! Se pega al diente, al esmalte dentario, y ahí queda, está pegado con sus fimbrias, ¿ok? Uno se cepilla todo lo que tú quieras, pero esa bacteria no se remueve porque está recontra pegada, ¿sí? Y luego vienen un montón de bacterias, se juntan y forman una especie de película, ¿no? Una biopelícula se dice. Ahorita lo voy a comentar acá en un dibujito. Mira, normalmente hay bacterias en la cavidad oral, ¿sí? Y estas bacterias se pegan al diente, ¿ok? Se pegan al esmalte dentario. Producto de la dieta de azúcar y carbohidratos, que son la fuente de alimento de estas bacterias, es que ellas producen ácido, ¿sí? Producen ácido. El diente sano, al ser atacada por el ácido que producen estas bacterias, ¿no? Se comienza a destruir, ¿no? Y a este proceso se le llama la caries dental, ¿sí? El calcio que estaba ahí en el diente, que es la estructura más dura del cuerpo prácticamente, se comienza a disolver, ¿no? Y el diente comienza a hacer orificios, etcétera, ¿no? Se destruye lentamente. Y si uno no cuida su cavidad bucal, no va al dentista, etcétera, bueno, puede perder el dientecito, ¿no? Entonces, es por eso que el aseo bucal es súper importante, pues, porque si uno no se cepilla, estos azúcares, estos carbohidratos quedan y las bacterias van a fermentar a full y van a producir mucho ácido y ese ácido va a derretir literalmente al diente sano, ¿ya? Muy bien. Estas bacterias, ¿no? Una de estas bacterias se llama Streptococcus mutans, ¿ok? Y este Streptococcus mutans ocasiona la famosa caries dental, ¿ya? Es la primera, es como que un grupo de bacterias que se pegan, ¿no? Son las primeras en atacar al diente, ¿ya? Streptococcus mutans. Pero ojo, no creas que es la única. Son unas 20 bacterias, unos 20 diferentes tipos de bacterias que están infectando o están ocasionando la caries dental. La más importante y la más estudiada a nivel preuniversitario, obviamente, es la Streptococcus mutans. ¿Ya? Ese es el nombre científico. ¿Ok? Mira por acá. Cuando llegan las bacterias, por ejemplo, a esta superficie biológica que es el diente, se pegan. ¿Se pegan? ¿Gracias a quién? A las fimbrias o al pili. Ahí está, la adhesión, ¿no? Cuando uno se cepilla puede barrer a muchas bacterias, eso sí, pero las que están pegadas acá, así nomás no se van, ¿ok? Estas que están pegaditas acá van a juntarse con otras, ¿no? Que están ingresando también, ¿no? Acá las tienes, muy bien. Estas otras bacterias van a juntarse con más y cuando ingresan más y más y más y más bacterias, se forma una especie de biopelícula que está destruyendo al diente como tal, ¿ya? Es por eso la importancia del cepillado, pues con el cepillado barres a casi un 90% de las bacterias, ¿sí? Pero siempre quedan ahí las que están pegadas, ¿ok? Muy bien. Listo, chicos. Ahí lo tienes, ¿ah? Interesante este proceso de la caries dental, ¿ya? Con el ácido. Ok, muy bien. Oye, y encima que las gaseosas son ácidas, ¿sí o no? Entonces, qué estás provocando? Estás promoviendo que esta caries dental avance más rápido, ¿no? Ok, mira por acá. El flagelo. Vamos a ver un poquito acerca del flagelo. Ya esta colita que ves acá, ¿ya? Es una estructura, mira, ahí están las bacterias que agitan o oscilan, hacen oscilar a su flagelo para que puedan moverse, ¿ok? El flagelo es un apéndice locomotor largo. Así como los espermatozoides tienen flagelos, las bacterias también tienen flagelos, ¿ok? Pero ojo, toda bacteria no tiene flagelo. Ahí no te vayas a rayar, ¿eh? Y vas a pensar de que toda bacteria tiene flagelo. No.
Por eso que está en color negrito, porque son estructuras variables. ¿Estamos? Listo. Entonces, este flagelo es una especie de látigo, un apéndice locomotor largo. ¿Sí? Es largo. Está compuesto de una proteína llamada flagelina. Está compuesto de una proteína llamada flagelina. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál es la función? Básicamente el movimiento, la locomoción. ¿Ok? La locomoción. Muy bien. Así como el flagelo está hecho de flagelina, el pili está hecho de una proteína llamada pilina. ¿Ya? Anota eso, por favor. La proteína que forma al pili se llama pilina. ¿Ok? Pilina. La proteína que forma a los flagelos se llama flagelina. Muy bien. En el caso de los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides ya son células eucariotas, pero que también tienen su flagelo, ¿sí? El flagelo de un espermatozoide está hecho de otra proteína, que no se llama flagelina, por si acaso. Se llama tubulina, ¿ok? Tubulina, ¿sí? Listo. Ese es en el caso de las eucariotas, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Acá te presento un poquito otros flagelitos ahí. Mira cómo se va moviendo este flagelo, cómo va agitando, ¿no? Para básicamente generar impulso. ¿Sí? Generar un impulso y que la bacteria pueda moverse de un lugar a otro buscando alimento, infectando, qué sé yo. ¿Estamos? Listo. Ahí tienes a los flagelos, ¿ya? A los flagelitos. Muy bien. Ya estamos terminando prácticamente. Vamos en la letra I. Nos falta ver la letra J, esta esferita verde. Ahora vamos a ver qué tal nos va. Mira, la letra J, que es la última que nos queda por revisar, se llama espora. ¿Ya? Se llama espora. Las esporas son estructuras, llamada también endospora, ¿no? Por endo porque está adentro, ¿no? Espora, es una espora dentro de la bacteria, ¿no? Es una estructura de resistencia cuya función principal es asegurar la supervivencia de la bacteria. Una bacteria, por ejemplo, cuando está sometida a un proceso de estrés, esta bacteria estresada, ¿no? Cuya vida está amenazada, ¿no? Cuya vida está amenazada, entonces va a generar una estructura de resistencia que se llama la espora, ¿no? La espora o la endospora. Por cosas de la vida, esta bacteria estresada muere, revienta, explota, pero antes libera su endospora, ¿no? O su espora. Y esta esporita es una estructura que puede resistir tranquilamente temperaturas elevadísimas, desecación, falta de agua, y puede estar latente durante miles y miles de años, ¿ya? Son las endosporas, ¿ok? Por ejemplo, en el suelo, ¿no? En el suelo, en los metales oxidados, etcétera, en los vidrios, por ejemplo, se encuentran endosporas bacterianas o esporas bacterianas, ¿sí? Que están ahí latentes, esperando el momento indicado para poder crecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno está caminando descalzo en la playa, ¿no? Y una persona inescrupulosa dejó un clavito ahí, ¿no? Un clavito, y ese clavito ya lleva, ¿cuánto tiempo? Un mes, imagínate, ¿no? Un mes en la tierra. No, no se ve y es peligrosísimo. Entonces estás caminando feliz y contento y ¡fua! Pisas el clavito, ¿no? Y te atraviesa el pie, ¿ok? Inmediatamente te tienen que llevar al hospital, ¿no? Al hospital, ¿sí? Para descartar la transmisión o la infección con el famoso tétanos, ¿no? No sé si habrás escuchado del tétanos, ¿sí? El tétanos es una enfermedad bacteriana, ¿no? Es una enfermedad bacteriana ocasionada por una bacteria llamada Clostridium tetani. Pero bueno, el clavito oxidado, ¿no? Normalmente en esas estructuras hay esporas de esta bacteria, ¿no? De la bacteria llamada tétanos. Perdón, la bacteria llamada Clostridium tetani, ¿sí? Y esas esporas, al ingresar a tu cuerpo, ¿no? Al ingresar a tu cuerpo, despiertan, ¿me entiendes? Despiertan y prácticamente, como entre comillas, germinan, ¿no? Como una plantita y generan la bacteria otra vez, ¿ya? Entonces, ahí está la bacteria y esta bacteria se reproduce a 1000 por hora y infecta el cuerpo, ¿no? Y a uno le da esta enfermedad llamada tétanos. Entonces,
Por eso se dice que cuando uno se hace una herida, ¿no? Y ha estado en contacto con la tierra, con el suelo, con la tierra, con clavos oxidados, vidrio, por ejemplo, ¿no? Etcétera, inmediatamente tiene que desinfectar. Tiene que desinfectar porque esta bacteria puede estar presente allí. Y si eso se complica, definitivamente tienen que aplicar un antídoto, ¿no? En este caso, una vacuna. ¿Ok? Muy bien. El tétanos realmente es una enfermedad muy lamentable en estados avanzados, ¿no? En estados avanzados puede provocar la muerte por un paro respiratorio. ¿Sí? Y bueno, búscalo en Google un poquito acerca de cuáles son los signos típicos de esta enfermedad, pero en estados avanzados, ¿no? Lamentable es la situación. ¿Ya? Bien, ok. Seguimos entonces. Entonces, recuerda, la espora es la última alternativa de la célula, de la bacteria, perdón, que tiene para sobrevivir. ¿Sí? Por ejemplo, esa bacteria está en un lugar inhóspito donde no hay agua, hace mucho calor, etcétera. Entonces está estresada y libera la espora y se muere la bacteria y la espora queda ahí, ¿no? Como una especie de, se queda ahí durmiendo por un tiempo indeterminado hasta que encuentra las condiciones adecuadas. Inclusive, se han encontrado en los insectos que están atrapados en ámbar, no sé si habrás visto la película Jurassic Park, ¿no? Esos insectitos atrapados en ámbar. Se han estudiado un poquito el estómago de esos insectos y se han encontrado de que estos insectitos tenían dentro de su cavidad gastrointestinal, ¿no? En su tubo digestivo, esporas bacterianas. Se han extraído esas esporas bacterianas de esos insectos de hace millones de años que quedaron atrapados en ámbar, se han cultivado en laboratorio y adivina qué, han generado bacterias adultas, ¿ok? Bacterias. Eso quiere decir que las esporas pueden permanecer latentes, ¿no? Como que dormidas, millones de años, ¿ya? Inclusive estas esporas pueden soportar las condiciones en el espacio, ¿no? En el espacio. ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, más o menos esto es lo referente a las esporas bacterianas. Bien interesante, ¿ah? Ok. Veamos un poquito acerca de la clasificación de las bacterias. Bueno, en cuanto a la clasificación, podremos hablar de 3 criterios. Ya vamos a verlo de 3 maneras. Primer criterio, según su flagelo. ¿Te acuerdas que todas las bacterias no tienen flagelo? ¿Ah? Según su flagelo, las bacterias, ahí está, hay algunas que tienen flagelos, otras que no tienen flagelos, pero hay como que 5 formas de distribución de los flagelos. Primero, si esta bacteria tiene un solo flagelito a un lado del cuerpo, se le llama bacteria monótrica, ¿sí? Monótrica, cuando tiene el flagelo a un costadito, ¿sí? A un lado, monótrica. Cuando tiene una especie de penacho de flagelos, o sea, un montón de flagelos saliendo de un ladito del cuerpo, se le llama lofótrica, ¿ok? ¿Sí? Monótrica, lofótrica. Cuando tiene flagelitos, uno por acá y el otro en el lado opuesto, entonces se le llama anfítrica, ¿ok? Se le llama anfítrica, bacteria anfítrica. Y cuando tiene flagelos por todo el cuerpo, ¿no? Se le llama perítrica, ¿sí? Perítrica. Muy bien. Entonces, repasando, cuando tiene un flagelo, monótrica. Mono es uno, monótrica, un flagelo, ¿no? Cuando tiene 2 flagelitos a ambos lados, opuestos, se llama anfi. Anfi es a ambos lados, ¿no? Anfítrica. Cuando tiene flagelos por todo el cuerpo, se le llama perítrica, por el perímetro del cuerpo, ¿no? Perítrica. Y cuando tiene flagelos hacia un ladito nomás, y varios, se les llama lofótrica. ¿Ok? Muy bien. Pregunta para ti. ¿Qué pasaría si mi bacteria no tiene flagelos? ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿tienes alguna idea? ¿Alguien recuerda? Neutrófita. No, no. El término trica es flagelo, ¿ya? Es flagelo. Muy bien. El prefijo a es sin. Entonces, las bacterias que no tienen flagelos se les llama átricas, ¿ya? Bacterias átricas, ¿ya? Átrica, ¿ok? Muy bien. Entonces, esas son las bacterias que no tienen flagelos. Por eso te decía, no todas las bacterias tienen flagelos. Y justamente las que no tienen se llaman átricas, ¿ok? Hay una adicionalmente que se les llama anfilofótrica,
¿Sí? Las anfilofótricas son aquellas bacterias más o menos así. Ojalá que lo pueda dibujar, ¿ya? Ya imagínate que ahí está mi bacteria. A ver, vamos a cambiar de color. Ya, listo. La anfi quiere decir hacia los dos lados, ¿no? Y lofótrica, o sea, vamos a combinar esto con esto. Ya, mira, son bacterias que tienen acá un montón de flagelitos, pero concentrados a ambos lados del cuerpo, ¿no? La anfilofótrica, ¿ok? No te vayan a marear con ese término, anfilofótrica, ¿ya? Son bacterias más o menos así, que tienen flagelos, un montón de flagelitos, pero a ambos lados del cuerpo, ¿ok? Anótalo, anfilofótrica. A ver, lo voy a tratar de pasar para acá. Ok, ahí está. Muy bien. Borramos esto y listo. Continuamos entonces, continuamos. ¿Ah? Ok, ya está. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver según su forma, las bacterias según su forma. Y esto de verdad, según su forma, es bien sencillo, ¿no? Tenemos cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Bueno, acá lo menciono, ¿no? Cocos, cuando es una esferita, bacilo, ese que parece un chisito, ¿no es cierto? Es el cuerpo alargado, abastonado. Espirilo, el cual es en espiral, ¿no? Vibrio, el que tiene forma de coma, ¿sí? Tiene una forma de coma. Y la espiroqueta, que no es tan trabajada, pero ahí también está, ¿no? En espirilo, perdón, mucho más torcido, ¿ya? Es un espirilo mucho más torcido. Acá lo tienes, mira, los cocos, los bacilos, los espirilos. Cocos, esferitas, bacilos en forma de chisito, ¿no? En forma abastonada. Los espirilos tienen forma del cuerpo, ¿no? Espiralado. Y los vibrios tienen forma de coma. ¿Sí? Más o menos acá lo represento. Cocos son esféricos, bacilos abastonados, espirilos espiralados y los vibrios tienen forma de coma. ¿Ok? Muy bien. Los dos primeros son los más importantes porque San Marcos te pregunta más de estos dos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que te pregunta? Sus asociaciones. ¿Ya? Sus asociaciones. Cuando se juntan dos coquitos, se llama diplococo. Mira por acá, este dibujito muestra a cocos que se han agrupado de dos en dos. Esa asociación se le llama diplococo. ¿Ok? Diplococo, dos coquitos. Cuando se juntan en cadenita, se llama estreptococo. Estreptococo. Acá los tienes, mira, son cocos que están juntos, pero en cadena. En cadena. ¿Ok? Cuando los cocos se juntan en forma de racimo de uvas, ¿no? Se llama estafilococo. Estafilococo, por ejemplo, acá. Estos coquitos están juntos en una forma de racimo, se le dice, ¿no? Racimo. ¿Ok? Se llama estafilococo. ¿Ya? Los bacilos, igual, tienen esa forma, diplobacilo, cuando hay dos bacilos, ¿no? Juntos, estafilobacilo, cuando hay bacilos en cadena, ¿no? Y también tenemos los estreptobacilos, cuando son bacilos en cadena, y los estafilobacilos, cuando están también en forma de racimo, ¿ya? Lo que está en verdecito son las asociaciones, por si acaso, son asociaciones de los cocos y de los bacilos. Y estas 6 principalmente los cocos, ¿ya? Te preguntan bastante, ¿sí? ¿Te acuerdas del Streptococcus mutans, el que ocasionaba la caries? Ya, pues acá está, es un coco, pero asociado en forma de cadenita, ¿no? Uno a continuación de otro. ¿Te acuerdas de qué más te hablé? No me acuerdo. Streptococcus pneumoniae, ¿te acuerdas también? Ya, ese también es igualito, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bien, eso básicamente es según su forma. ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna consulta, ya saben, ¿ah? Avisen por favor. Muy bien, continuamos, continuamos. Por acá, borramos esto y tenemos la última clasificación, según su grado evolutivo. Hay bacterias primitivas, ¿no? Bacterias antiguas y bacterias modernas, por decirlo así, ¿no? Más evolucionadas. Las arqueobacterias, según su grado evolutivo, las arqueobacterias son las bacterias ancestrales, ¿sí? Ellas fueron los primeros organismos que habitaron el planeta, ¿ok? Y se caracterizan por ser extremófilas. Son extremófilas, quiere decir que habitan en lugares donde tú
ni cualquier ser vivo común y corriente pueden habitarlos con tanta facilidad como las extremófilas. Por ejemplo, en la Antártida, lugares muy calientes, lugares con salinidad extrema, el interior de un volcán. O sea, son lugares que realmente solo ellas nomás pueden habitar en esos sitios, ¿ya? Y son de 3 tipos. Tenemos ahí a las metanógenas. Las metanógenas son aquellas arqueobacterias que les gusta vivir en lugares anaeróbicos, es decir, donde no hay oxígeno, ¿correcto? Y estas bacterias metanógenas se llaman así metanógenas porque producen metano, ¿ya? Producto de su metabolismo anaeróbico, producen metano. Por ejemplo, ¿dónde encuentras bacterias metanógenas? En los pantanos. En los pantanos son lugares en donde no hay oxígeno prácticamente, debido a la expansión de algunos organismos en la superficie del pantano como tal, ¿no? Evitan de que el oxígeno pueda ingresar. Bueno, hay bacterias metanógenas. Otro lugar, en el intestino grueso de los animales, ¿no? En el intestino, en el colon de los animales. Por ejemplo, en las vaquitas, en el colon de las vacas, hay muchas bacterias metanógenas que producen metano. Es por eso que por decirlo así, las flatulencias de las vacas son inflamables, porque tienen metano. Recuerda que el metano es un gas inflamable, ¿no? Y acá el dibujito es un poquito cómico, ¿ok? Nosotros los seres humanos también tenemos bacterias metanógenas. Esas bacterias están ahí habitando el intestino grueso, ¿no? El colon, y producen metano. ¿No? Recuerda que en el colon, ¿no? No hay oxígeno, no hay oxígeno. Y justo es el ambiente propicio para estas bacterias metanógenas. ¿Ya? Muy bien. También las encontramos en lugares como las alcantarillas, ¿sí? En los desagües, pues, en castellano. ¿Ya? En las alcantarillas o desagües también hay bacterias metanógenas, porque en esos lugares el oxígeno no es que no hay oxígeno, por decirlo así, en esos lugares, ¿ya? Inclusive, estas bacterias, cuando hay siquiera una pizca de concentración de oxígeno, se mueren inmediatamente, ¿no? El oxígeno es veneno para estas bacterias, es veneno, ¿no? Por eso que habitan lugares totalmente anóxicos. Anóxico, el término anóxico, ¿no? Se me olvidaba. El término anóxico es sin oxígeno, ¿ya? Por si acaso no te vayan a preguntar eso, ¿ya? Anóxico significa sin oxígeno. Y estas metanógenas habitan lugares anóxicos, ¿ok? Muy bien. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Inclusive en los seres humanos, te comento, ¿no? De que a veces las metanógenas pueden proliferar en el colon, en el intestino grueso, y pueden provocar problemas de dolores estomacales, de dolores gastrointestinales, etcétera, ¿no? Y a veces hay proliferación de metanógenas y provocan que una persona esté con cólicos y con flatulencias muy, muy olorosas, ¿ya? Es una situación que se da, ¿ah? No creas que no se da, realmente es un cuadro clínico, ¿ya? La infección, por decirlo así, por metanógenas, ¿ya? Muy bien. Siguiente, las bacterias halófilas. Estas amiguitas viven en lugares con mucha salinidad, ¿ya? Por ejemplo, en lugares muy salados. El Mar Muerto es uno de ellos, ¿sí? El Mar Muerto concentra una cantidad de sal 10 veces superior al agua de mar, ¿entiendes? Y la sal es el nivel elevado de sal provoca que un organismo común y corriente se deshidrate rápidamente, ¿sí o no? Entonces, el Mar Muerto, que tiene 10 veces más sal que el agua de mar convencional, entonces es un lugar inhóspito para la vida. Pero estas halófilas están en su paraíso ahí, ¿correcto? Ellas viven felices y contentas y toleran la elevada salinidad de estos lugares. ¿Ya? El Mar Muerto es un típico lugar donde encuentras a las halófilas. ¿Ya? En Bolivia
existe un lugar llamado el Salar de Uyuni, ¿sí? Es una especie de desierto, pero esto de que ves acá no es nieve, ¿eh? Es sal, ¿correcto? Es sal, ¿sí? Y este lugar es propicio para el crecimiento, para la proliferación de estas halófilas. Ellas están felices y contentas viviendo en estos lugares con muchísima sal, que son inhóspitos para otro tipo de vida, solo para ellas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Las bacterias termoacidófilas. Termo tiene que ver con temperatura. Acidófilas, acidez. Son bacterias que viven en lugares muy ácidos y también muy calientes. Por ejemplo, en las chimeneas hidrotermales, ¿sí? O en las chimeneas submarinas, ¿correcto? Estos lugares, ¿no? Contienen o liberan, ¿no? A presión, a una alta presión y a una temperatura superior a la ebullición, grandes cantidades de agua, ¿no? Y en estos lugares las bacterias termoacidófilas están proliferando, ¿sí? Bueno, tú metes el dedo en una de esas chimeneas submarinas y sacas el dedo y ya no hay dedo, ¿ya? Porque realmente la temperatura aquí llega a superar los 120 grados tranquilamente, ¿sí? Uy, acá están las bacterias termoacidófilas viviendo felices y contentas. ¿Dónde más? En los manantiales sulfurosos, ¿sí? En los manantiales sulfurosos, que son lugares en donde la acidez y la temperatura también es elevada, por si acaso, ¿no? Principalmente la acidez, ¿ya? Muy bien. También se pueden encontrar termoacidófilas en los relaves mineros, ¿ya? En los relaves mineros, ¿correcto? Muy bien. Más o menos son estos tres grupos de arqueobacterias, chicos, que teníamos que revisar. Metanógenas, halófilas y termoacidófilas. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Bien, tengo acá unas preguntitas para ti, ¿ya? Para ver qué tal me has entendido esta parte de arqueobacterias, porque son bien preguntadas. ¿Ya? Y tenemos acá la primera pregunta. Mira, existe un lugar en Turkmenistán. What, profe, ¿y dónde es eso? Es un pequeño país del Asia Central. En Turkmenistán yace un lugar llamado el Cráter de Fuego o el Cráter de Darvaza, ¿no? Es un lugar en el cual hace mucho tiempo una exploración rusa, ¿no? Estaba tratando de extraer gas del interior, ¿no? De la Tierra. Y en los procedimientos de excavación, qué sé yo, ocurrió una explosión, ¿no? Y este lugar quedó encendido desde ese tiempo, en 1970, si no me equivoco, ¿no? Desde ese tiempo quedó encendido este lugar, ¿no? Y no hay día en que las llamas estén ahí consumiendo, ¿no? Estén encendidas, ¿ok? Muy bien. La pregunta es, ¿qué tipo de arqueobacterias crees tú que viven aquí? ¿Qué tipo de arqueobacterias? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Ajá, muy bien, excelente. No te vayan a preguntar esto. Ok, perfecto. En el cráter de fuego, ¿no? o de Darvaza, las bacterias que proliferan, ¿no? Son las termoacidófilas. Son las termoacidófilas. A estas termoacidófilas les gusta el calor, ¿no? Les gusta el calor. Temperaturas elevadas son propicias para estas bacterias, ¿ok? Y es por eso que, si no me equivoco, hace algunos años la National Geographic mandó ahí una expedición, ¿no? Para que puedan recoger muestras del terreno, ¿no? Del terreno, de acá del centro, obviamente, ¿no? Donde está concentrado el calor, pero extremo. Y sacaron unas muestras y las llevaron a analizar y descubrieron definitivamente de que habían termoacidófilas que estaban creciendo en ese lugar prácticamente incendiado, ¿no? Una locura a las termoacidófilas. Bien, siguiente pregunta. Una más. Tenemos acá, no sé si habrás escuchado hace unos meses, de que se había reportado la presencia de fosfina, pH3, en la atmósfera del planeta Venus. Esto podría ser un indicio de vida en dicho planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que la fosfina,
Es una sustancia que la producen solamente microbios que viven en condiciones anóxicas, ¿no? No sé si habrás escuchado hace unos meses esa noticia, ¿no? De que en Venus se había descubierto, o se había encontrado un indicio de que podría existir vida en ese planeta, ¿no? Y justamente ese indicio es la fosfina, ¿no? El cual es producido por el metabolismo de las bacterias, pero que viven en condiciones totalmente anóxicas, es decir, sin oxígeno. La pregunta es, ¿qué tipo de bacterias podrían habitar dicho planeta? A ver, al ojo nomás. A ver, claro, muy bien, claro. Las bacterias, definitivamente las bacterias metanógenas, según este reporte, son las que podrían habitar dicho planeta, ¿no? Y en los que están viendo ese tema de la exobiología, ¿no? La presencia de vida en otros planetas, presumen efectivamente de que las bacterias metanógenas son las que podrían estar en el planeta Venus, ¿ya? Si es que también están ahí, ¿no? Que probablemente pueda ser un fenómeno de reacciones en la corteza nada más del planeta, ¿no? Pero bueno, todavía está en investigación. ¿Ok? Muy bien. Estas son las arqueobacterias, muy bonitas y muy interesantes. Ahora vamos a ver las bacterias comunes y corrientes, las famosas eubacterias. Uy. Mira las eubacterias, son bacterias modernas, ¿no? Y tenemos ahí un montón de clasificaciones. Primero, las que conoces como gram positivas, las que tienen pared celular gruesa, ¿te acuerdas? Ya, las gram positivas, ahí están, son bacterias conocidas como eubacterias, ¿ya? Tenemos acá las gram negativas, que tienen pared celular delgada y membrana externa, ¿te acuerdas? Muy bien, peptidoglucano grueso, gram positivas, peptidoglucano delgado, gram negativas. Y además tienen su membrana externa. No te olvides, ¿ah? Por acá tenemos a las micoplasmas. Ahí está. Estas son las que me agradan, porque San Marquitos pregunta bastante de los micoplasmas. Y mira, ojo, que los micoplasmas son bacterias y son únicas porque no tienen pared celular. Son las únicas bacterias que no tienen pared celular. ¿Ok? No tienen pared celular. ¿Me entiendes? Y acá tienes un micoplasma, mira, ahí está. Solamente tienen su membranita, no tienen pared. ¿Ya? Profe, ¿cómo pueden resistir estas micoplasmas? Bueno, su membrana tiene características muy especiales. ¿Ya? Tiene sustancias que estabilizan a esta estructura en general. ¿Ok? Bien, por acá tenemos a otro grupito. No te olvides de los micoplasmas, ¿ah? Lo vas a ver en las preguntas de la dirigida, me imagino. Por acá tienes a las riquecias. Las riquecias también son un grupo de bacterias, de eubacterias específicamente, que son parásitas de vida intracelular. ¿Ya? Así como los virus parasitaban el interior de una célula, estas riquecias también son un poquito de ese tipo, ¿no? Parasitan. Mira, acá hay una riquecia que está al interior de la célula y al interior de la célula se reproduce, ¿no? Y ahí está parasitando a la célula, ¿ok? Muy bien, ahí las tienes, ¿ah? A las riquecias que provocan también enfermedades, ¿ya? Muy bien, obviamente son bacterias infecciosas. Tenemos acá las clamidias, es otro grupo de eubacterias, pero que parasitan y forman inclusiones citoplasmáticas. O sea, más o menos así, mira. Acá está una clamidia que está parasitando y formando una inclusión citoplasmática, es decir, un cúmulo de clamidias acá, ¿correcto? Acá se forma una especie de cúmulo de clamidias, ¿ya? Inclusiones citoplasmáticas. Ahí las tienes, ¿ah? Muy bien, también son patógenas, ¿ok? Son patógenas. Por acá tenemos a las cianobacterias o algas cianoficias o cianofitas. Las cianobacterias o cianofitas, profe, fito no era planta, sí, pero es que el detalle es que antes se confundían a las cianobacterias con algas, ¿no? Con algas, pero ya se sabe que estas cianofitas son realmente eubacterias, ¿ya? Son eubacterias y se llaman cianobacterias. ¿Muy bien? Este es un grupo bien interesante. ¿Por qué? Porque se encargan de hacer fotosíntesis. Las que hemos estudiado, ninguna hace fotosíntesis. Ella es la única o el único grupito que hace fotosíntesis oxigénica, es decir, libera oxígeno al medio ambiente. ¿Ya? También fija nitrógeno. ¿Sí? Es muy importante porque realiza la fijación del nitrógeno. ¿Ya? Y hay algunas cianobacterias que son alimenticias, como por ejemplo el nostoc, o también llamado cushuro.
¿sí? No sé si alguna vez has probado estas bolitas, ¿no? Que se llaman kushuro, ¿ya? El kushuro, estas bolitas son colonias de cianobacterias, ¿no? Su otro nombre también se le dice nostoc, ¿ok? Y este kushuro o nostoc, ¿no? Son cianobacterias que son beneficiosas en el sentido de que brindan una cantidad de nutrientes alucinante, ¿ya? Tienen un contenido de calcio inclusive superior a la leche, ¿ya? Un contenido de hierro muy importante para tratar los casos de anemia, etcétera, ¿ya? Es un alimento, es el milagro andino, como se dice, ¿no? Es el milagro andino, ¿no? Si se promueve el consumo de kushuro en la zona andina del Perú, se puede erradicar tranquilamente la anemia, ¿ya? Muy bien, ahí lo tienes, ¿ah? Estas bacterias son verdecitas porque tú ya sabes que tienen un pigmento verde que se llama bacterioclorofila. El pigmento se llama bacterioclorofila, ¿ya? Son verdecitas, ¿ok? Y tienen una célula muy especial llamada heterocisto que se encarga de la fijación de nitrógeno, ¿ya? Muy bien, acá las tienes, mira. Tienen laminillas fotosintéticas. Recuerda que las bacterias no tienen cloroplastos, pues. Entonces, ¿cómo hacen su fotosíntesis? Gracias a las laminillas fotosintéticas, ¿ya? Laminillas fotosintéticas. Bueno, una célula especial llamada heterocisto fija el nitrógeno. Eso de ahí no es tan recurrente, ¿no? Lo que más importa y lo que no se tiene que olvidar uno es esto de acá, mira. Que las cianobacterias realizan ¿qué cosa? Fotosíntesis. Son las únicas bacterias que hacen fotosíntesis oxigénica, es decir, liberan oxígeno producto de su fotosíntesis. Y de que el nostoc es una cianobacteria de importancia alimenticia. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, ¿eh? No te vayas a olvidar de esos detalles, ¿ok? Listo, muy bien muchachos y muchachas. Entonces con esto prácticamente ya estamos cerrando. Vamos a revisar un poquito la reproducción de las bacterias, así de forma rápida. Básicamente tienen dos formas de reproducirse. Primero, reproducción asexual. La típica, pues. Una bacteria se divide, se parte a la mitad y ¡fua! Dos bacterias. ¿Ya? Eso se le llama fisión binaria o bipartición. Dos, partición. ¿Se parte en cuántos? Dos. ¿Ya? O fisión binaria. ¿Sí? La bacteria se rompe en dos bacterias chiquitas. Ahí está, mira. Soy un coquito, ¿no? El coquito ha duplicado su cromosoma y ha crecido y se parte, ¡fua! Y generan dos cocos, ¿ya? Básicamente es una reproducción muy conocida, llamada bipartición o fisión binaria. No te vas a olvidar, ¿ah? La reproducción asexual. Recuerda que la reproducción asexual no genera variabilidad genética, genera clones nada más, ¿ya? Clones, ¿sí? Hay otro tipo de reproducción y esto de acá sí es bien, a veces preguntado por San Marcos, que es la reproducción parasexual, ¿sí? Parasexual. Tú te acordarás reproducción asexual y reproducción sexual. En la reproducción sexual es mediante gametos, óvulo y espermatozoide, pero las bacterias no producen ni óvulos ni espermatozoides, ¿me entiendes? Solamente tienen reproducción parasexual. Es decir, no hay gametos, pero se genera cierta variabilidad en los hijos, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Son mecanismos de transferencia genética. ¿Cómo? De la siguiente manera. Mira, hay tres formas. Una primera se llama transformación. Escucha, una bacteria cuando se muere, ¿no? Cuando se muere, revienta, explota ahí, su material genético queda suelto, ¿no? Se libera su material genético, ¿sí? Otra bacteria que estaba por aquí, ¿no? Estaba pasando ahí de casualidad y vio un poquito de material genético. Ah, ya me lo voy a llevar. Y este material genético ingresa a la otra bacteria y se fusiona con su cromosoma, ¿no? Y ahora esta bacteria no es la misma que era hace unos minutos, ¿sí o no? Ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya tiene un material genético un poquito distinto, ¿no? Mira, el color azulito con marroncito. O sea, ha combinado su material genético con los restos del material genético de otra bacteria, ¿sí? Y esto de acá es un tipo de reproducción parasexual, ¿ya? Es transferencia genética. Y a veces la bacteria puede ganar alguna característica especial, pues. ¿Qué tal si la que ha muerto tenía un gen de resistencia o un gen que le daba una característica especial? Entonces ella también gana, pues, esa característica, ¿ya? Entonces, date cuenta, se llama transformación, ¿ok? Hay otro que se llama
transducción. Y acá vienen los bacteriófagos, pues. Acá intervienen los bacteriófagos. Fíjate, y este es el que más preguntan. En la transducción, un bacteriófago, cuando infecta a una bacteria, ¿no? Realiza el ciclo lítico, inyecta su material genético el bacteriófago, ¿sí? El bacteriófago inyecta su material genético, este se fusiona con el material genético de la bacteria y después se da la síntesis de proteínas, etcétera, ¿no? Se ensambla el bacteriófago y a veces ese bacteriófago se lleva un pedacito del cromosoma bacteriano que ha infectado, ¿correcto? Un pedacito del cromosoma de la bacteria que había infectado previamente, ¿ok? Cuando este bacteriófago se va a infectar a otra bacteria, entonces deposita su material genético y ¿qué tal si se queda dormido? Se queda en fase de lisogenia. Entonces, esta bacteria, ¿no? Que ha sido infectada con este bacteriófago que se llevó un pedazo del cromosoma de otra bacteria, entonces ya es diferente, ¿no? Ya es diferente. No es la misma, porque está recombinada, ¿no? Está recombinada, tiene otro tipo de, bueno, tiene un genoma de otra bacteria, por decirlo así, ¿no? Y por eso se le llama reproducción parasexual. Transducción es gracias a los bacteriófagos, a los virus, ¿ya? Ahí intervienen esos amiguitos. Y por acá tenemos la conjugación, pues, que es lo que te expliqué hace rato, ¿sí o no? El intercambio o la transferencia del plásmido, ¿no? Una bacteria resistente y una no resistente. La resistente genera un pili, entra en contacto con la otra bacteria, le transfiere el pili y ahí están las dos células o las dos bacterias tienen ya su pili, perdón, sus plásmidos y son resistentes, ¿ok? Muy bien, esto también es un tipo de reproducción parasexual. En conclusión, la reproducción parasexual genera variabilidad en las bacterias, genera variabilidad bacteriana, ¿ya? Y son de tres tipos: transformación, transducción y conjugación, ¿ya? No te vas a olvidar. ¿Cuál es súper preguntado? La transducción y la conjugación, ¿ya? Te van a decir, ¿en qué tipo de reproducción parasexual intervienen los bacteriófagos? Ah, profesor, en la transducción, ¿entiendes? ¿En qué tipo de reproducción parasexual interviene el pilisexual? Ah, profe, en la conjugación, ¿no? ¿Entiendes? Ya está. Y por último ya para cerrar esto, vamos a ver algunos ejemplos de bacterias. ¿Ah? Tenemos acá un cuadrito con algunas bacterias. Bien, te presento acá al Lactobacillus, que es una bacteria que se utiliza en la producción del yogur, ¿no? Cuando tú te tomas yogurcito, estás tomando también tu concentradito de bacterias, ¿ya? Pero el Lactobacillus es un género de bacterias que son buenas, son benéficas para nosotros, ¿ya? Igual, Bifidobacterium, las bifidobacterias, son bacterias que habitan nuestro sistema digestivo, ¿no? Son bacterias buenas que están en nuestro tracto digestivo y que nos protegen, que producen sustancias importantes, nutrientes, vitaminas, etcétera, ¿no? Tú has escuchado hablar de los probióticos, me imagino, ¿no? Los probióticos, ¿ya? Los probióticos son alimentos que contienen bacterias benéficas, ¿ya? Y los probióticos, ¿quiénes son, profe? Son estas amiguitas Lactobacillus y también Bifidobacterium, ¿no? Normalmente el yogur con probióticos contiene una gran concentración de Lactobacillus y Bifidobacterias, ¿ya? Y Bifidobacterium, ¿ok? Porque estas son bacterias benéficas, pues, para nuestra salud, ¿ok? Muy bien. En el caso de Rhizobium, Rhizobium es una bacteria que habita el suelo y es muy importante para las plantas, ¿ya? Porque fija nitrógeno en el suelo y permite que la planta pueda crecer bien y saludable, por decirlo así. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que ocasiona la tuberculosis, la TBC, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis. Hablamos un poquito de ella y dijimos que era muy resistente a los antibióticos, ¿ya? Era multidrogo resistente. Corynebacterium diphtheriae es una bacteria que ocasiona la difteria, ¿sí? Y la difteria, me imagino que ha estado sonando últimamente, ¿no? En los medios de comunicación, etcétera. Y esta es una enfermedad, recuerda, que es bacteriana, ¿ya? Es bacteriana. Y ojo, hay vacuna para la difteria que se aplica a edad temprana, ¿ok? Muy bien. Salmonella typhi
es una bacteria que ocasiona la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea, ¿sí? Esta salmonela se transmite debido a las malas condiciones de higiene, ¿no? Muy bien. Vibrio cholerae es la bacteria que ocasiona cólera. No es que te vas a enojar ni te vas a molestar. No, no, no. La cólera es una enfermedad cuyo síntoma principal es lamentablemente la eliminación constante y la deshidratación, perdón, constante debido a diarreas extremas, ¿no? Es realmente una enfermedad que puede ser mortal si no se trata a tiempo, ¿ya? Vibrio cholerae. Clostridium tetani es aquella bacteria que ocasiona el tétanos. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de las esporas bacterianas, un clavito oxidado contiene esporas bacterianas de Clostridium tetani. Cuando ingresa al tejido, esas esporas despiertan y generan a la bacteria adulta y esa bacteria comienza a causar desmanes en el interior del cuerpo, ¿no? Y por último tenemos a Treponema pallidum. Treponema pallidum o pallidum es una bacteria que ocasiona una enfermedad de transmisión sexual, que es la sífilis, ¿sí? La sífilis es ocasionada por Treponema pallidum, ¿ya? Yo sé que has escuchado a otra que se llama Neisseria gonorrhoeae. Ella ocasiona la gonorrea, que también es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Ahí tienes una lista de bacterias, por favor. Dale una revisada. Lo lamentable de estos chicos es que a veces San Marcos te pone solamente los nombres científicos y tú tienes que saber cuál es el nombre científico de las bacterias. Principalmente estas que causan enfermedades, ¿ya? Ahí tienes que hacer tu listita de bacterias que causan enfermedades y recordándote, obviamente, el nombre científico. ¿Ok? Listo, jovencitos. Si tienen alguna duda, consulta o pregunta. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a las dirigidas. ¿Ya? Vamos a pasar a las dirigidas. Muy bien. Hay mucho más que discutir en bacterias, pero el tiempo, tú sabes, que a veces nos gana. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver un poquito las dirigidas. A ver, gente. Vamos contigo, ¿ya? Vamos contigo. A ver, tenemos acá las dirigidas de célula procariota. A ver qué tal nos va. A ver, amiguito, amiguita, la pregunta número 1 dice, Juana usa desinfectantes químicos para destruir las bacterias, sin embargo, algunas de estas sobreviven. ¿Cuál sería tu clavecita? ¿La C? ¿La C? A ver, a ver, a ver, a ver. Si una bacteria es atacada por un agente desinfectante, sea calor, alcohol, lejía, etcétera, la bacteria va a utilizar su último recurso para sobrevivir. Ese último recurso es generar una esferita, una pelotita que va a ser ¿Dos una... horas? Muy bien, las endosporas. Chévere, las endosporas, ¿ya? Las endosporas. Como te digo, a veces ponen la clave espora y a veces ponen endospora, ¿no? Que no te confunda, ¿ya? La 1 es la D. 2. En los mesosomas laterales se lleva a cabo la producción de ATP. ¿Cuál es el proceso que se vería disminuido con la pérdida de estas estructuras? O sea, te están preguntando, ¿qué proceso realiza el mesosoma lateral? Exactamente, ¿qué proceso? A ver, clave, yo lo puse ahí, yo lo puse, el proceso. ¿Cuál sería? ¿La B? Claro, la fosforilación oxidativa, ¿no? La producción de ATP en la respiración celular es básicamente la fosforilación oxidativa, ¿no? Muy bien. 3. Marque verdadero o falso según corresponda, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero, las cápsulas presentes en ciertas bacterias patógenas como los neumococos proporcionan resistencia a la fagocitosis, eso lo dijimos, ¿no? Esto es verdura, en la clave, perdón, la primera es verdura. Los azúcares NAM y NAG son componentes del heteropolisacárido peptidoglucano. Bueno, te comento que esto es verdadero. NAM significa N-acetilmurámico y NAG significa N-acetilglucosamina. ¿Ya? N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Son dos azúcares que forman al peptidoglucano. ¿Ok? Listo. La mureína de la pared bacteriana de las arqueobacterias es bastante gruesa. Bueno, te comento acá rapidito. En el caso de las arqueobacterias, ¿ya? Ellas no tienen peptidoglucano, ¿ya? No tienen peptidoglucano. Ellas tienen otro compuesto llamado pseudomureína, ¿ya? La pseudomureína es el componente principal de la pared celular de las arqueobacterias. ¿Estamos? La pseudomureína o pseudopeptidoglucano. Es por eso que la 3
Acá esto es falso, ¿ok? Porque acá dice mureína, pero no es mureína, es pseudomureína. Muy bien. Último, la membrana externa de las bacterias gram negativas contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas. Eso es verdadero, ¿ya? Membrana externa está presente en las gram negativas y está hecha de esto, ¿no? LPS y LPP. Muy bien. Clave, entonces, según esto, es la verdadero, verdadero, falso, verdadero. A ver, ¿dónde está? La D, ¿no es cierto? Dadito. Muy bien, anota eso, por favor. Ya está. Borramos todo. Ok, borramos. Muy bien. A ver. Recuerden, parasexual no es lo mismo que reproducción sexual, porque la reproducción sexual necesita gametos. En la parasexual no hay óvulos ni hay espermatozoides. Se llama parasexual porque no necesita gametos, pero genera variabilidad genética. ¿Ok? Listo. 4. La bacteria X viene generando una enfermedad respiratoria grave en los niños menores de 5 años cada vez que se dan heladas en la serranía esteparia. El análisis microbiológico demostró que esta carecía de pared celular. Ya, clave, al ojo, yo te dije. La D, la D. La D, a ver, si mira, carece de pared celular. ¿Cuál es el único grupo que carece de pared celular? Ahí tienes que recordar. Los micoplasmas. Pues ese es el grupo que te tienes que recordar siempre, por favor. No se me olviden de los micoplasmas. ¿Ya? Los micoplasmas son los únicos que no tienen pared celular. ¿Ah? Muy bien, pregunta de examen es esa. 5. Con respecto a las estructuras bacterianas, relacione las columnas. Bueno, mesosoma del tabique es para la... A ver, ¿cuál sería? Definitivamente la E, ¿no? Tiene que ver con el ADN. 1, E, ¿correcto? Fimbria es adhesión celular. Se pega la bacteria gracias al pelo o la fimbria. Polirribosoma, ribosoma, ya pues síntesis proteica. 3 por acá. Y flagelo simple, taxia. Taxia es movimiento, por si acaso. Ataxia es movimiento. Y la pared celular evita la lisis. Acaba la 5, ¿no? Clavecita entonces sería 3A. A ver, 3A. A ver, ayúdenme a buscar la clave. 3. Esta es, ¿no? La E, ¿no? Sí, la 3. L. Muy bien, ahí está. Estaba desordenado esto. Ok, perfecto. ¿Ya? 6. Interesante caso. Mira, un joven trabajador de una empresa que recicla residuos sólidos, y es común esto, experimentó una lesión por punción en la parte inferior de su pierna izquierda, cuando un fierro tubular que había sido palo de escobillón se le incrustó en la pierna. ¿Lo alucinas? Qué feo, ¿ah? 6 días después observó espasmos en los músculos de dicha pierna. El día 7 aumentaron los espasmos y para el 8 experimentó espasmos generalizados notorios en los músculos de la mandíbula, o sea, en la boca, ¿no? En la maxilar inferior. ¿Cuál podría ser el diagnóstico del joven? ¿El tétanos? Claro, definitivamente, ¿no? El tétanos es ocasionado por la bacteria Clostridium tetani y esta bacteria vive normalmente en el óxido, en la tierra, en el metal, ¿no? Por eso que en las empresas de reciclaje, uno se hace un corte inmediatamente a desinfectar y etcétera, ¿no? ¿Qué es el anthrax? El anthrax es una enfermedad causada por un bacillus, ¿no? Por el bacillus anthracis. Acá lo voy a escribir, ¿ya? Bacillus anthracis, ¿ya? Es una bacteria, disculpen ustedes, es un bacilo que ocasiona la enfermedad llamada anthrax, ¿ya? Anthrax, ¿sí? Muy bien. El anthrax hace unas décadas, ¿sí? Hace una década creo, se utilizó como arma biológica en los conflictos que habían entre Estados Unidos e Irak, ¿ya? Muy bien. 7. En una práctica de laboratorio se realiza el método de trinción Gram de una muestra de sarro dentario de un estudiante. En la observación microscópica se hacen visibles cuerpos esféricos de tonalidad azulada, dispuestos en cadenas. Mira, si te dicen en cadenas ya te dan una chance, ¿no? Y son azules. Clave. A ver. ¿Cuál sería la clave? Si son azules, son gran Gran positivos. positiva, gran positivas. Y ya, gran positivos. ¿Pero de qué tipo? Streptococos. Claro, estreptococos. Pues estreptococos son cadenas, ¿no? Son cadenas y encima gran positivos por el hecho de decirte azul, ¿no? Chévere, muy bien. Excelente. Al comienzo de los estudios microbiológicos,
Muchas bacterias fueron denominadas algas cianofisias o cianofitas por su coloración azul verdosa. ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos? Ya, mira, estas algas cianofisias son las cianobacterias, pues. Ya, ¿cuál es su importancia? Claro, definitivamente, ¿no? Las cianobacterias son aquellas que hacen fotosíntesis, por lo tanto, oxigenan el medio ambiente. La clave de la 8 es biología, ¿ya? 9. Tradicionalmente se ha considerado que las arqueobacterias habitan ambientes inhóspitos para otras especies, incluyendo las bacterias, pero investigaciones recientes indican que tanto eubacterias como arqueobacterias pueden ser extremófilas y que la diferencia se halla en la composición bioquímica y el tipo de metabolismo. O sea, te preguntan, ¿cuál es la característica común entre bacterias y arqueobacterias? ¿Cuál sería lo común? A ver. Como que está un poco complicadita esta 9, ¿ah? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu clave? ¿Qué me dices? Mira, si analizamos las alternativas, la B poseen peptidoglucano. Recuerda que las bacterias comunes y corrientes sí tienen peptidoglucano, pero las arqueobacterias no tienen peptidoglucano, tienen pseudopeptidoglucano. ¿Todas tienen flagelos? No, nada que ver. ¿Tienen organelos? Nada. La clave es avioncito. Todas carecen de núcleo, ¿ya? Sea eubacteria, arqueobacteria, todas no tienen núcleo. Por eso son procariotas. Pues. 10. A ver. Esto de frente, ya la alternativa. Mira, en zonas volcánicas, bacterias termófilas. Termófilas son aquellas que necesitan temperaturas elevadas. Tienen temperatura de 37. 37 no es elevado. Nosotros estamos a 37. Esto es falso, ¿ok? En manantiales ácidos y calientes, los termoacidófilos crecen a temperaturas superiores a los 45 y pH abajo de 5. Esto es verdadero. pH bajo de 5, 4, 3, 2, superácido. ¿Ya? Temperaturas elevadas. Ahí está. Los halófilos habitan medios hipersalinos. Ya te dijo la clave, pues. Esto es verdadero. Hipersalinos, ¿no? Esta concentración, obviamente. En ambientes anóxicos, sin oxígenos, ¿se pueden encontrar metanógenas? Falso. En ambientes anóxicos, recuerden, cuando no hay oxígeno, sí hay metanógenas. ¿Ya? Metanógenas. Esto es verdadero. ¿Ok? Verdadero. La clavecita, por lo tanto, sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Clave cachimbo, cachimba, ¿ya? Clave congreso, ¿no es cierto? Congreso. Listo, chicos. Muy bien. A ver, borramos estas anotaciones. Bien, muchachos. Entonces, eso sería todo de mi parte. ¿Ya? Nos volvimos a pasar. Disculpen. ¿Ya? Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana, sigan estudiando. Gracias a ustedes por la atención prestada. ¿Ya? Listo, profesor. Hemos terminado. Cuídense mucho. Buena semana. Chau, chau. Por favor, gracias, cuídese. Gracias a ustedes. Nos